La lluvia azotaba con fuerza el techo del Hospital General de Westbridge, como si pusiera a prueba los límites de aquel antiguo edificio. Cerca de la medianoche, la sala de urgencias estaba llena de actividad. Enfermeras apresuradas empujaban camillas, doctores daban órdenes con rapidez y familiares angustiados alzaban la voz para hacerse escuchar sobre el estruendo de la tormenta. A través de las puertas corredizas de vidrio, la tormenta rugía, mientras relámpagos proyectaban sombras duras en la sala de espera. Emma Wilson, una enfermera de 25 años al final de un agotador turno doble, sentía como cada músculo de su cuerpo protestaba. Había estado de pie casi 16 horas, atendiendo desde huesos rotos hasta fiebres altas. A pesar del cansancio, apartaba el agotamiento para recibir la siguiente oleada de pacientes. Su coleta caía, con el cabello pegado a la frente por el calor húmedo, un contraste con el aire acondicionado helado del hospital. Afuera, una ambulancia se detuvo, sus luces rojas reflejándose en los charcos profundos mientras empujaban más pacientes en camillas. Emma se movía rápidamente de cama en cama, revisando las vías intravenosas, midiendo la presión arterial y repartiendo sonrisas tranquilizadoras cuando podía. «Emma», gritó el doctor Sanders, un médico de mediana edad con preocupación marcada en el rostro. «Tenemos un caso cardíaco potencial en la entrada. Ve a ver qué pasa». Emma miró al otro lado del pasillo abarrotado y vio a un hombre encorvado junto a la pared, empapado por la lluvia, con ropa desgastada y sujetándose el pecho. Parecía tener unos 30 y tantos años, el cabello pegado a la cabeza y gotas de agua corriendo por sus mangas. Una de las compañeras de Emma, Yanelle, le lanzó una mirada llena de desprecio. «Otro indigente», murmuró Yanelle con los ojos en blanco. «Probablemente solo quiere una cama caliente en esta noche de tormenta». Emma se tensó ante ese comentario. «Es un paciente», dijo firmemente. «Yo me encargo». Sin esperar respuesta, se apresuró hacia él. De cerca, los labios del hombre estaban azulados y sus ojos dilatados por el dolor. Emma se arrodilló junto a él, con el pantalón de su uniforme mojado por el agua que se había acumulado en el suelo. «Señor, ¿puede respirar? ¿Siente dolor en algún lugar además del pecho?», preguntó. El hombre intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. Emma tomó su brazo con cuidado. «Vamos a llevarte adentro». El doctor Sanders y Yanelle intercambiaron miradas, pero Emma los ignoró mientras ayudaba al hombre a subirse a una silla de ruedas. Cada parte de ella dolía por el exceso de trabajo, pero la adrenalina la impulsaba. Lo condujo a través de la multitud de enfermos y heridos hasta encontrar una camilla libre. Cerró las cortinas del cubículo. Un relámpago iluminó a través de una ventana alta, destacando el pálido rostro del hombre. Emma tomó una toalla limpia y se la colocó sobre el cabello y los hombros empapados. «Mi nombre es Emma Wilson», dijo en voz baja. «Soy enfermera aquí y quiero ayudarte». El hombre tembló, exhalando un aliento tembloroso. «Gracias», logró decir con la voz áspera. En ese momento, una voz despectiva cortó el silencio detrás de la cortina. «Emma, déjalo», dijo una colega con desprecio. «Estamos demasiado ocupados para mantener a vagabundos esta noche». Las mejillas de Emma ardieron de indignación, pero enroscó el estetoscopio alrededor de su cuello y desoyó el ruido. Había visto demasiados pacientes rechazados o ignorados porque no encajaban en un molde conveniente. «Está bien», le aseguró al hombre. «Vamos a descubrir qué te pasa». Emma colocó el estetoscopio sobre su pecho y escuchó latidos rápidos y desiguales, pero sin señales claras de un problema cardíaco grave. Luego tomó su mano para medir el pulso y frunció el ceño. La piel era lisa, inusualmente suave, nada que ver con las manos ásperas que asociaba con quienes habían vivido en la calle por años. Una pequeña disonancia la invadió. No tenía sentido, pero él estaba claramente en problemas, y eso era lo que importaba. «Vamos a calentarte y averiguar qué sucede», dijo, concentrada en su trabajo. Un trueno resonó a lo lejos, como tambores distantes, como si la noche misma presintiera que algo extraordinario estaba por suceder. Emma no tuvo tiempo para pensar en las extrañezas del hombre. La sala de urgencias estaba al límite y ella tenía demasiadas tareas. Aún así, logró regresar cada cierto tiempo a su cubículo, midiendo sus signos vitales, administrando oxígeno y animándolo suavemente a hablar un poco sobre sus síntomas. Entre sus visitas,
Sus pensamientos se escapaban a su propia realidad. Había elegido ser enfermera por amor y empatía, pero su situación económica era precaria. Su madre, Linda Wilson, padecía una enfermedad nerviosa degenerativa que requería tratamientos costosos, no cubiertos por completo por el seguro. Mes a mes, el sueldo de Emma desaparecía entre recetas y consultas con especialistas, dejando apenas suficiente para la renta y la comida. Más tarde, ya entrada la noche, después de asegurarse que los signos del hombre estuvieran estables, Emma compró un pequeño refrigerio en la máquina expendedora, unas galletas saladas y jugo de frutas, pagados con los últimos billetes arrugados que tenía en su cartera. Detestaba admitir que tan al límite estaba. Su refrigerador en casa estaba casi vacío y el día de pago aún estaba a una semana de distancia. Los ojos del hombre se abrieron cuando ella volvió. Estaba débil, pero consciente. Intentó incorporarse, pero se mareó. Emma le presionó suavemente el hombro para que no se esforzara. Creemos que estás muy deshidratado y que tus niveles de azúcar están peligrosamente bajos, le explicó, colocando las galletas y el jugo en una pequeña bandeja. Esto debería ayudarte, al menos por esta noche. Su mirada oscilaba entre la modesta comida y el rostro cansado, pero compasivo, de Emma. Tragó las palabras que parecían atorarse en su garganta. Gracias, logró decir. Ella le ayudó a beber el jugo. En ese momento comprendió algo más sobre él. A pesar del cansancio, había una dignidad en la forma en que se sostenía, una articulación cuidadosa en su voz que no encajaba con su apariencia desaliñada. Pero no era asunto suyo indagar. La gente terminaba en la calle por muchas razones: tragedias, crisis mentales, pérdidas inesperadas de empleo. Emma había aprendido a no juzgar. No hables demasiado, le dijo mientras ajustaba su almohada. Descansa un poco. El hombre obedeció, aunque antes de que ella se fuera su voz emergió como un susurro áspero. No todos harían esto por mí. Emma le regaló una sonrisa suave, sintiendo un calor subir a sus mejillas. Todos merecen amabilidad, le dijo. Él cerró los ojos, como para proteger una emoción que intentaba aflorar. Una enfermera del cubículo vecino llamó a Emma, arrastrándola de vuelta al torbellino de tareas. Mientras se apresuraba a salir, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que apenas estaba vislumbrando la punta de un iceberg, que había una historia más profunda detrás de la silenciosa gratitud del hombre. Horas después, cuando la sala de urgencias empezó a funcionar con un caos más manejable, Emma volvió a asomarse a su cubículo. El hombre estaba sentado, mordisqueando las galletas y lucía un poco mejor. Algo en su postura le parecía refinado, contradiciendo su apariencia exterior. Él captó su mirada y murmuró: «Gracias, como siempre, Emma». Las mejillas de ella se sonrojaron. «Cualquiera lo haría», respondió negando con la cabeza. Él no estuvo de acuerdo y susurró con voz ronca: «No, no cualquiera». Un impulso de confusión y curiosidad la invadió, pero el deber la llamó y ella asintió educadamente antes de irse. A pesar de sus esfuerzos, no pudo detener el torbellino de preguntas que se arremolinaban en su mente. Cuando los primeros rayos del amanecer filtraron a través de las amplias ventanas de la sala, la tormenta finalmente había cesado. El bullicio rutinario de las enfermeras que cambiaban turnos y la llegada de nuevos pacientes reemplazó la tormenta. Los ojos de Emma ardían por el cansancio, pero se obligó a seguir adelante. Solo un poco más. Se dirigió directo al cubículo donde el hombre había estado descansando. Una sensación de responsabilidad la impulsaba. Quería programar análisis de laboratorio. Quizás consultar a un trabajador social para organizar un seguimiento. Si realmente era indigente, necesitaría una derivación a un refugio o algún servicio transicional. Pero cuando corrió la cortina, la cama estaba vacía. En la cama había un conjunto de pijamas hospitalarias dobladas cuidadosamente, las que ella misma le había encontrado la noche anterior. Su desgastada chaqueta también había desaparecido. Y él, con ella. Emma parpadeó incrédula. Revisó el pasillo, la estación de triaje, incluso el pequeño baño al final del corredor. Nada. Las demás enfermeras, en medio del cambio de turno, solo negaron con la cabeza o encogieron los hombros con cinismo. «Te dije que se iba a esfumar», dijo Janelle, hojeando un portapapeles. El pecho de Emma se apretó. Él no estaba lo suficientemente bien como para simplemente levantarse y marcharse. Seguía débil y necesitaba más pruebas.
Estas personas siempre desaparecen, suspiró Yanelle con desprecio. Nunca se quedan a la conversación de facturación, ¿verdad? Emma resopló y se apresuró a su próxima tarea, tratando de no dejarse dominar por la molestia. Se acercó al doctor Sanders. Si está lo suficientemente estable para irse por su cuenta, no podemos detenerlo, razonó el médico con un encogimiento neutral. No somos un centro de detención. Técnicamente tenía razón, pero la indiferencia la enfureció. Se sentía protectora con aquel hombre cuyo nombre ni siquiera conocía, recordando la gratitud en su mirada. ¿Por qué se había marchado sin despedirse o, al menos, dejarle hacer una revisión final? Buscó alrededor del hospital después de fichar para salir. Afuera, las puertas corredizas del hospital daban a una acera húmeda, con charcos dispersos, pero no había señales de él. Los coches pasaban raudos por la calle contigua y el cielo gris anunciaba el inicio de un día caluroso y húmedo. Finalmente, Emma aceptó la derrota. Su turno había terminado y estaba exhausta. Necesitaba ir a casa. Tal vez dormir unas pocas horas antes de volver a trabajar. Con un suspiro, subió al autobús que la llevó hasta su pequeño apartamento estudio. Apoyó la cabeza contra la ventana, y cada bache del camino hacía que sus párpados se cerraran un poco más. Pero los pensamientos sobre aquel paciente misterioso no la dejaban en paz. ¿Quién era realmente? ¿A dónde iría ahora, en ese estado tan precario? Cuando bajó en su parada, caminó cansada hasta su apartamento y se encerró en el modesto espacio. A la luz tenue de la mañana, vio la fotografía de su madre sobre la mesa de café gastada. La imagen le recordó las facturas elevadas que la esperaban, y un suspiro escapó de sus labios, una mezcla de preocupación por su madre y por el hombre desaparecido revoloteando en su pecho. El cansancio la venció, pero no podía sacudirse la sensación de que no había visto al último de él. Una parte de ella se sentía tonta por tener esperanza. Al caer en la cama, susurró una oración silenciosa por la seguridad de aquel hombre y por la fuerza para continuar. Los días de Emma se convirtieron en un ciclo interminable de trabajo y preocupación. Cada vez que entraba a su turno, sus compañeros se burlaban suavemente de ella por buscar al indigente desaparecido en la sala de urgencias. Emma dejó de preguntar. Estaba claro que hacía tiempo que se había ido. Pero en momentos extraños de tranquilidad, se encontraba mirando la entrada del hospital, medio esperando que él reapareciera. Fuera del trabajo, su situación personal se deterioraba peligrosamente. Entre la renta, los alimentos y las crecientes facturas médicas de su madre, el sueldo de Emma desaparecía rápido. Linda Wilson, su madre, había sido su pilar de fortaleza cuando Emma decidió estudiar enfermería. Pero ahora, la condición degenerativa de Linda la mantenía mayormente en cama. Emma tomaba turnos extra, a veces 2 o 3 a la semana, para poder pagar las terapias experimentales que su madre necesitaba. 3 semanas después de la desaparición del hombre, llegó otro golpe inesperado. Emma cometió un pequeño error en la documentación de un paciente. En condiciones normales, habría sido una simple corrección, pero la administración del hospital había adoptado una política de tolerancia cero para errores en los registros médicos. Temiendo demandas legales, la respuesta fue rápida: una amonestación formal y un recorte temporal en su salario. El día que recibió la noticia, Emma se refugió en la cafetería del personal, hundiéndose en una silla de plástico mientras miraba con desánimo el memo del Departamento de Recursos Humanos en sus manos. «Lo siento, Emma», le dijo con timidez una colega, Alicia, dándole una palmada en el hombro. «Están aplicando las reglas con mucha dureza. Es injusto». Las lágrimas le asomaron a Emma. Ese recorte en el sueldo significaba que apenas podría cubrir la mitad de los medicamentos mensuales de su madre. Tendría que decidir qué tratamiento podía saltarse. Un compromiso desgarrador. Como si el destino jugara en su contra. Justo entonces su teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Ryan, su exnovio. Vaciló. Luego contestó, preparándose para lo que fuera que él quisiera. «Emma», dijo él, con tono frío pero decidido. «Tenemos que hablar. Encuéntrame fuera de la entrada de personal en 10 minutos». No entendía que podía querer en persona. Probablemente ya se había enterado del recorte. Pensó con amargura. Cuando se encontró con él en la salida trasera, su expresión era una mezcla de suficiencia y falsa simpatía. «Ryan»,
residente de cirugía proveniente de una familia adinerada. La había deslumbrado con su inteligencia y ambición, pero con el tiempo Emma descubrió su lado controlador y elitista. Habían terminado hacía 6 meses, aunque él a veces actuaba como si siguieran juntos. ¿Cómo van las cosas?, preguntó fingiendo preocupación mientras se recostaba contra la pared. Ryan, apoyado en su lujoso coche en el estacionamiento del personal, con una sonrisa de suficiencia. Emma cruzó los brazos. Me las arreglo, respondió con firmeza. Él soltó una risita condescendiente. Supe de tu recorte salarial. Este hospital puede ser duro, sobre todo si no tiene ciertas ventajas, señaló su auto, un símbolo sutil de privilegio. Si tus finanzas están en ruinas, estoy dispuesto a ayudarte. Emma lo miró con creciente desconfianza. La ayuda de Ryan siempre venía con condiciones ocultas. ¿Cuál es el truco?, preguntó, tensa. Ryan encogió los hombros y dio un paso adelante. Vuelve conmigo, Emma. Éramos buenos juntos. Mi familia tiene conexiones. Mi padre está en la junta del hospital. Podríamos conseguir que tu madre reciba mejores tratamientos, mejores especialistas, atención de primera. El estómago de Emma se revolvió. Tal vez hubiera cedido ante la promesa de seguridad para su madre, pero recordó cómo Ryan manipulaba las situaciones para salirse con la suya. Forzó un tono calmado. No estoy en venta, Ryan. Voy a manejar el cuidado de mi madre sola. Él rió, pero no había ni un atisbo de humor. ¿Sola? Con tu recorte salarial, te estás engañando. ¿Y a quién esperas que te rescate? ¿A algún indigente cualquiera de leer? Sus palabras fueron más dolorosas de lo que esperaba, recordándole al hombre misterioso que se había desvanecido. La furia la invadió y se dio la vuelta, negándose a dignificar ese desprecio con una respuesta. Mientras se alejaba, Ryan gritó tras ella, su voz resonando en el oscuro estacionamiento. Estás cometiendo un error enorme, Emma. El orgullo no paga las cuentas. Ella se apresuró hacia adentro, con lágrimas asomando, mitad por la rabia, mitad por la desesperanza de su situación. Esa noche, tras terminar su turno, tuvo que enfrentar las preocupadas preguntas de su madre sobre las finanzas. Linda, notando el malestar de Emma, se disculpó una y otra vez por ser una carga. Emma tomó las manos de su madre y le aseguró que nada de eso era culpa suya. Pero en la privacidad de su pequeño cuarto, Emma se quedó mirando las facturas médicas que se amontonaban sobre su escritorio. Se sentía atrapada, sin escape visible. Su mente voló a la imagen de los ojos gentiles del hombre misterioso, esa fugaz sensación de calma y gratitud que le había mostrado. ¿Por qué estoy pensando en él?, se reprendió. No puedes solucionar mis problemas. Pero una pequeña parte irracional de su corazón deseaba que un milagro viniera de ese mismo lugar donde ella había ofrecido amabilidad. Pasó una semana sombría. Emma sobrevivió a base de fideos instantáneos y café extra, llevándose al límite al tomar turnos adicionales para compensar su sueldo reducido. Cada día pesaba más que el anterior. La condición de su madre parecía estable, pero las facturas seguían acumulándose como una marea implacable. Una fría mañana, Emma se despertó antes del amanecer, habiendo dormido apenas 3 horas después de su largo turno. Se puso un suéter gastado y bajó a la puerta del apartamento para recoger el correo. El pasillo estaba débilmente iluminado, la luz fluorescente parpadeando como siempre. Un pequeño montón de sobres yacía en el suelo, principalmente publicidad y algunas facturas médicas. Con un suspiro cansado, los recogió y cerró la puerta. Mientras los revisaba en la mesa de la cocina, un sobre sencillo y sin remitente llamó su atención. Solo tenía su nombre mecanografiado en la portada, Emma Wilson. Su ceño se frunció mientras lo abría con cuidado, el corazón latiendo con aprensión silenciosa. Dentro había un único papel, lo que parecía ser un cheque de caja por $50,000, acompañado de una nota mecanografiada. Para el cuidado de tu madre. Gracias por tu bondad. Un amigo. El suspiro de Emma rompió el silencio de la mañana. Miraba el cheque, con el cerebro tratando de procesar lo que veía. $50,000. Más que lo que ella ganaba en todo un año. Su corazón latía con fuerza mientras daba vuelta el papel buscando señales de fraude o condiciones ocultas. Pero todo parecía legítimo, proveniente de un banco confiable. Leyó la nota 1, 2, 3 veces.
¿Un amigo? Pensó. ¿Quién en el mundo podía permitirse semejante generosidad? El recuerdo de Ryan y su arrogancia cruzó fugazmente su mente, pero las palabras mecanografiadas no tenían nada que ver con su estilo. Él habría alardeado o exigido una reunión personal, y el hospital nunca le habría dado una suma así sin explicación. Temblando, llamó a la línea de atención del banco. El representante confirmó que el cheque era real y válido. Emma dejó escapar el aire de golpe y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Pensó en su madre, las facturas y la desesperación que había sentido durante meses. De repente, un peso imposible se había levantado, si es que se atrevía a aceptarlo. Se quedó aturdida durante varios minutos, envuelta en una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Podría ser de ese hombre misterioso? Parecía absurdo, pero no podía evitar recordar sus manos suaves, su porte extrañamente digno. Gracias por tu bondad. Las palabras resonaban igual que la gratitud que él le había mostrado en el leer. Una tormenta de emociones la envolvía. Alivio, alegría, cansancio. Llamó a la enfermera Alicia para contarle la noticia surrealista. Ambas chillaron de asombro. Luego la voz de Alicia bajó a un susurro conspirativo. Esto es el destino, Emma. Ese hombre debe ser alguien con muchos recursos. Es como en esas historias donde un millonario disfrazado prueba la compasión de la gente. Emma se rió de la idea descabellada, pero una parte de su corazón no podía descartarla. O tal vez era un benefactor secreto del ala caritativa del hospital, razonó. Pero incluso mientras lo decía, sabía que el hospital no dejaría caer un cheque así en su puerta sin más. Más tarde ese día, la administración del hospital envió un correo anunciando la gala anual de recaudación de fondos, programada para la semana siguiente. Era un evento fastuoso para reunir dinero para mejorar las instalaciones y el bienestar de los pacientes. El personal estaba invitado, aunque pocos enfermeros asistían debido al alto costo de las entradas. Emma no tenía intención de ir. No tenía ni tiempo ni ropa adecuada para semejante ocasión. Pero esa misma tarde, la secretaria de la junta del hospital se acercó a ella con una invitación personal, cortesía de un patrocinador anónimo que había pagado su entrada y más. El choque la recorrió. Recordó la nota mecanografiada. Gracias por tu bondad. Un amigo. ¿Podría ser la misma persona? Sus pensamientos giraban sin descanso. Anhelaba respuestas sobre ese inesperado regalo de $50,000. Quizás asistir a la gala le ayudaría a descubrir quién había irrumpido tan dramáticamente en su vida. Emma contempló la brillante invitación y el cheque que quemaba en su bolso, y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho: esperanza genuina. La noche de la gala llegó más rápido de lo que Emma hubiera imaginado. Un cosquilleo nervioso le recorrió mientras se ponía un sencillo vestido azul marino que le había prestado la enfermera Alicia. Nunca había estado en algo tan elegante. Un evento de etiqueta en el lujoso Hotel Westridge Grand, con fuentes imponentes y alfombras rojas en la entrada. Cuando Emma bajó del taxi, se detuvo a contemplar la fachada del hotel, arcos ricamente iluminados y un toldo de vidrio ornamentado que brillaba bajo las luces de la ciudad. ¿Qué hago aquí?, se preguntó, apretando con fuerza su pequeño bolso. Tragó saliva y siguió la fila de médicos elegantes, miembros de la junta y donantes filantrópicos que entraban. En el vestíbulo, la música de un cuarteto de cuerda llenaba suavemente el aire. Un mostrador de recepción ofrecía las placas de identificación. Emma Wilson, R.N., leía la etiqueta en letra ordenada. La aceptó con una sonrisa rígida, sintiendo el corazón latir con fuerza ante la posibilidad de encontrarse con su misterioso amigo. Los camareros, impecablemente vestidos, se desplazaban entre los asistentes con bandejas plateadas repletas de copas de champán y delicados aperitivos. Emma reconoció a varias figuras importantes del hospital. El doctor Sanders conversaba con el director financiero, y Ryan, apoyado contra una columna de mármol, escaneaba la multitud. Al verla, sus cejas se alzaron, sorprendido. Ella desvió la mirada rápidamente, deseando evitar cualquier enfrentamiento. Un silencio se apoderó del salón cuando el anfitrión del evento, un miembro del consejo directivo elegantemente vestido, subió al escenario al frente del majestuoso salón de baile. «Bienvenidos a nuestra gala benéfica anual del Hospital General Westridge», proclamó con entusiasmo frente al micrófono. Los aplausos recorrieron la sala.
Esta noche celebramos a quienes van más allá del deber para apoyar nuestra misión, brindar atención sin importar la situación económica. Emma tomó asiento en una mesa redonda ya ocupada por médicos y donantes. Intercambió saludos corteses mientras, entre discursos y reconocimientos, barría el salón con la mirada, en busca de aquel enigmático hombre. Si él realmente estaba detrás del cheque, ¿se presentaría en un lugar como este? La idea parecía improbable. A mitad del evento, una intervención inesperada captó la atención de todos. «Tenemos un invitado muy especial esta noche», dijo el presentador, aclarando la voz. «Un filántropo que ha hecho una significativa donación privada para cubrir gastos médicos de pacientes con serias dificultades económicas. Es un honor presentarles a nuestro generoso benefactor, el señor Alexander Carter». Un aplauso contenido se esparció. Emma casi dejó caer su tenedor. Ese nombre le sonaba. El ambiente se volvió solemne cuando el hombre subió al escenario. Era alto, de porte imponente, vestido con un smoking negro que resaltaba su presencia tranquila. Su cabello estaba cuidadosamente peinado y su expresión era serena. Emma sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Había algo familiar en su rostro, en la calidez de sus ojos marrones. Su voz, aunque segura, tenía ese mismo matiz pausado que recordaba del hospital. «Quisiera compartir una historia personal», empezó Alexander, después de agradecer al hospital por permitirle apoyar causas solidarias. «Hace unos meses, pasé por una profunda crisis, tanto física como emocional. Perdí la fe en la sinceridad de las personas. Por eso me disfracé, para ver cómo me tratarían si no tuviera nada que ofrecer. Y terminé en la sala de urgencias de este hospital, una noche de tormenta». Un murmullo se extendió entre los asistentes. Emma abrió los ojos, atónita. ¿Lo estaba confesando? «Esa noche conocí a una enfermera», continuó, con la mirada fija en ella. «No me juzgó ni me tuvo lástima. Me trató como si mi vida valiera algo. Cuando estuve lo bastante recuperado para irme, no pude olvidar su compasión. Me devolvió la fe en que aún existe la bondad genuina». El salón cayó en un asombro absoluto. Ryan, al otro lado del lugar, estaba boquiabierto, mirando alternativamente a Alexander y a Emma. «La donación que hice», dijo Alexander, conmovido, «fue, en gran parte, para que esa enfermera pudiera seguir cumpliendo su vocación sin el peso de las dificultades económicas que afectan a tantos trabajadores de la salud. Ella me regaló algo invaluable, la esperanza, y quiero agradecerle públicamente». Hizo una pausa. «Gracias, Emma Wilson, por tratar con humanidad a un hombre que creíste sin hogar y sin recursos». Una oleada de exclamaciones y aplausos inundó el salón. Todas las miradas se posaron en Emma. Sentía su cuerpo temblar. Entre sorpresa, vergüenza y una intensa gratitud, se levantó sin darse cuenta, mientras las cámaras captaban el momento. Alexander bajó del escenario y caminó hacia ella. A pesar del torbellino de emociones, Emma también avanzó. Cuando se encontraron, él le tomó la mano con suavidad y le susurró por encima del bullicio: «Nunca te agradecí como debía». Emma apenas podía respirar. Frente a ella ya no estaba el hombre desaliñado y cansado de aquella noche, pero sí los mismos ojos, la misma dignidad callada. Recordó cómo había curado sus heridas, compartido su último dinero para un refrigerio del dispensador. La transformación era increíble, pero innegable. El programa de la noche se desordenó en un torbellino de comentarios y cámaras cuando Alexander la condujo hacia un rincón más tranquilo. Administradores del hospital se acercaron para saludarlo y felicitarlo, pero él apenas desvió su atención de Emma. «Alexander Carter», alcanzó a decir ella, aún aturdida. Él asintió, con un dejo de disculpa. Necesitaba comprobar si aún existía la bondad desinteresada. «Es complicado. No lo entiendo», balbuceó Emma. «Eres millonario, pero aquella noche estaba pasando por mi propio infierno», confesó él. «Perdí a alguien muy importante. La manera en que ocurrió me hizo cuestionar los motivos de todos a mi alrededor. Amigos, socios. Me alejé, me escondí, vagando. Quería saber si a alguien le importaría quién era sin mi fortuna». Emma lo miraba con ojos empañados. Todo encajaba. Sus manos limpias, su comportamiento digno, su tristeza contenida. «Te fuiste sin decir nada». «Me preocupé»,
dijo, con la voz quebrada. Me asusté, respondió él, con una sonrisa leve. Era vulnerable y tú lo notaste. Pero jamás olvidé lo que hiciste. Y cuando supe por lo que estabas pasando, por tu madre, tenía que ayudarte. La multitud se acercaba, queriendo hablar con él, pero Alexander colocó una mano firme en su hombro. Salgamos un momento. Necesitamos privacidad. Se deslizaron por un pasillo lateral hacia la terraza del hotel. El aire fresco de la noche les dio la bienvenida, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Emma respiró profundo, el corazón a mil. Todo parecía un sueño. En ese mismo cubículo estrecho del hospital donde una vez lo había auxiliado, Emma y Alexander se reencontraron. Al principio solo se miraron en silencio, hasta que él rompió el momento. Deposité ese cheque esperando que lo aceptaras como una muestra de gratitud. Cuando supe del evento benéfico del hospital, vi la oportunidad de presentarme públicamente. Pero hay algo más que quiero ofrecerte, Emma. Ella se sonrojó. No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho. Has transformado mi vida. Y la de mi madre. Alexander dio un paso hacia ella y tomó suavemente sus manos. Tu compasión cambió la mía. Hablaron en voz baja. Emma compartió las dificultades de trabajar en 2 empleos, el dolor de casi perder a su madre por una enfermedad incurable, y la impotencia que sentía frente a las rigideces del sistema hospitalario. Alexander la escuchó con atención, de vez en cuando apretando su mano con comprensión, sus ojos reflejando una empatía profunda. Cuando Emma le preguntó por su propio duelo, él confesó que había perdido a su hermana por una enfermedad poco común. Esa pérdida le reveló cuán superficial era el afecto de quienes lo rodeaban. Solo les importaba su dinero. Fue ese desencanto lo que lo impulsó a ocultar su identidad y poner a prueba la humanidad de las personas. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas. Desde el interior del salón, apenas se oían los murmullos del evento. Emma sentía una conexión extraña e intensa con Alexander, como si lo que los unía fuera mucho más profundo que la relación entre un paciente y su enfermera. Entonces, bajo las luces de la ciudad que iluminaban su perfil, Alexander sacó del bolsillo de su smoking una pequeña caja de terciopelo. Emma, dijo con voz temblorosa, mi agradecimiento hacia ti va más allá del dinero. Desde aquella noche, no ha pasado un solo día en que no haya pensado en tu bondad. Conocerte rompió mi cinismo. Me devolviste la esperanza. Sé que esto puede parecer precipitado, pero la vida es demasiado corta como para dejar escapar el amor. Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes que brillaba con la luz de los faroles. ¿Me permitirías compartir mi vida contigo? ¿Te casarías conmigo? Emma se quedó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, el único sonido fue el lejano rumor del tráfico y la música suave del salón. Parte de ella pensaba que todo era demasiado repentino. Apenas habían compartido una noche significativa. Pero otra parte recordaba cómo había entregado lo poco que tenía sin dudar, y cómo él había cambiado su vida por completo. Llevó una mano temblorosa a sus labios. Alexander, estoy abrumada. Esto es tan inesperado. Apenas te conozco. Y sin embargo, él no se movió, con la mirada firme. No quiero que te sientas presionada. Solo necesitaba decirte lo que siento. Si tu respuesta es no, lo aceptaré. Pero no podía quedarme callado. Emma sintió un torrente de emociones. Pensó en su madre, ahora recibiendo la atención que necesitaba, en sus deudas ahora cubiertas, y en los ojos sinceros de Alexander, llenos de dolor y esperanza. Respirando con dificultad, cerró la caja con suavidad. No lo rechazaba, pero aún no estaba lista. ¿Puedo pensar en ello? Alexander exhaló, visiblemente aliviado. Claro. Todo el tiempo que necesites. Mis sentimientos no cambiarán. Se quedaron allí, tomados de las manos, con el anillo brillando entre ellos. Emma sentía una mezcla de prudencia y un deseo imposible de negar por este hombre que había transformado su mundo. Esa noche, Emma volvió a casa en un estado de confusión total. Colocó la cajita de terciopelo en el mismo cajón donde guardaba el cheque que había salvado a su familia. Durante los días siguientes, cumplía sus turnos como enfermera, y en su tiempo libre se encontraba con Alexander en lugares discretos, lejos de miradas curiosas. Sus conversaciones se volvieron más personales. Alexander le habló de su infancia,
del legado filantrópico de su familia y de cómo la riqueza a veces era una barrera más que una bendición. Emma, por su parte, compartió la muerte de su padre cuando era niña, su decisión de ser enfermera para ayudar a otros, y la angustia de ver a su madre enfermarse sin poder pagar un tratamiento adecuado. En el hospital, los rumores no tardaron en circular. Algunos compañeros murmuraban que Emma solo estaba interesada en su fortuna. Otros, recordando su generosidad, celebraban su historia de amor. Ryan, sintiéndose avergonzado, la evitaba. Finalmente, Emma presentó a Alexander a su madre, Linda. Ver al elegante millonario entrar a su modesto apartamento, quitarse los zapatos y saludar a su madre con un ramo de flores, fue tan impactante como conmovedor. ¿Eres tú el que nos salvó de las deudas?, le preguntó Linda, con lágrimas en los ojos. Alexander tomó su mano con cariño. Su hija me salvó a mí primero, de una forma que nunca podré pagar del todo. Emma observó cómo su madre lo interrogaba con ternura y le pedía que se sentara. Sintió una calidez en el pecho. Él era genuino. Con el tiempo, la conexión entre ellos se hizo innegable. A pesar de venir de mundos muy distintos, compartían un deseo profundo de ayudar a quienes más lo necesitaban. Alexander incluso propuso fundar una organización benéfica para brindar atención médica gratuita o subvencionada a personas sin hogar, inspirada en la compasión inquebrantable de Emma. Una tarde soleada, mientras paseaban por un parque, Alexander se detuvo frente a un rosal en plena floración. Esa noche te hice una pregunta, dijo con suavidad. Y aunque no quiero presionarte, necesito saber si aún hay esperanza. Emma sonrió dulcemente. Pensó en todo lo que habían vivido. Sacó la pequeña caja de su bolso y la abrió. El anillo brilló bajo el sol. He pensado mucho en esto, susurró, con lágrimas de emoción. Una parte de mí tenía miedo de lo que dirían, de nuestras diferencias. Pero ya no me importa. Te amo por quien eres, no por lo que tienes. Alexander dejó escapar un suspiro de alivio. Emma. Ella asintió, colocándose el anillo en el dedo. Sí, quiero casarme contigo. Rieron y lloraron al mismo tiempo, fundidos en un abrazo mientras el aroma de las rosas los envolvía. En ese momento, toda duda desapareció. Tiempo después, anunciaron su compromiso y juntos fundaron una organización solidaria para apoyar a pacientes en dificultades económicas, como ellos mismos lo habían vivido. Sus compañeros de hospital, conmovidos por su sinceridad y visión altruista, comenzaron a apoyarlos. En una fresca tarde de otoño, Emma y Alexander se casaron en una ceremonia pequeña pero llena de alegría. Linda, con una sonrisa radiante y un bastón firme, acompañó a su hija por el pasillo. Bajo un arco cubierto de flores, rodeados solo de sus seres más queridos, intercambiaron votos. Emma sintió el peso de cada obstáculo superado y cada acto de bondad que los había llevado hasta allí, unidos por la compasión, la fe renovada y el amor. Gracias por acompañar a Emma y Alexander en esta historia, donde un simple acto de bondad transformó sus vidas para siempre. Si esta historia te inspiró o te dio esperanza, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Relatos Increíbles. Aquí celebramos el poder de la compasión, la perseverancia y los giros inesperados del destino. No te pierdas nuestras próximas historias.